Aunque la primavera debería acabar para la mayoría de los pájaros con sus nidos llenos de pequeños pollos que darán lugar a las nuevas generaciones, no siempre es así. Algunas especies acaban criando a auténticos extraños, los parásitos de cría, en vez de a sus propios descendientes. ¿Quiénes son los parásitos de cría? Aproximadamente el 1% de las aves se denominan parásitas de cría, porque en lugar de incubar sus huevos y criar a sus pollos, utilizan una estrategia alternativa. Ponen sus huevos en los nidos de otras especies, a las que llamamos hospedadores. En la península podemos encontrar dos de estas especies, una de ellas el críalo, cuyo nombre científico es Clamator glandarius. Utiliza como hospedadores a distintas especies de córvidos, aunque las más comunes son urracas y cornejas. Las urracas y los críalos son los protagonistas de nuestro trabajo de investigación. El parasitismo del críalo tiene consecuencias desastrosas para las urracas, ya que la inmensa mayoría de los nidos en los que los críalos ponen uno más huevos, solo sobreviven los pollitos de críalo que salen antes de los huevos y crecen muy deprisa y acaban por acaparar toda la comida que traen las urracas adultas al nido, de forma que los pollitos de urraca mueren en la mayoría de los casos pocas horas antes de salir del huevo. Algo parecido ocurre en otros casos con distintas especies de parásito y hospedador. Los hospedadores ven siempre disminuido su éxito reproductivo en mayor o menor medida cuando son parasitados. La selección natural ha actuado en estos casos favoreciendo estrategias que permiten evitar el parasitismo. En cualquier población de hospedador parasitada, aquellos individuos con la capacidad de evitar el parasitismo tendrán más éxito reproductivo y por lo tanto más descendientes que heredarán esa capacidad para hacer frente a los parásitos. Así, el proceso de selección natural ha favorecido la evolución de rasgos o comportamientos defensivos en las especies hospedadoras, como por ejemplo la defensa activa del nido frente a los parásitos cuando estos intentan poner sus huevos, o la capacidad de reconocer y rechazar huevos parásitos cuando los encuentran en sus nidos. En el caso de las urracas, muchas de ellas son capaces de discriminar y rechazar huevos extraños en sus nidos, lo que les sirve como defensa frente al parasitismo. Pero no todos los individuos pueden hacerlo. ¿Cómo sabemos qué individuos pueden defenderse del parasitismo y de qué factores depende que lo hagan o no? El éxito reproductivo de los hospedadores de parásitos de cría está directamente relacionado con la capacidad de defenderse frente al parasitismo. De manera que los individuos que son capaces de defenderse criarán a su propia descendencia, mientras que los que no lo hagan criarán a los pollos de otra especie. Una de las preguntas o varias preguntas que nos surgen a los ecólogos evolutivos del comportamiento que trabajamos en estos sistemas es por qué hay individuos que presentan estas defensas. Y otra cuestión bastante importante es cuáles son los factores y los mecanismos que explican esa capacidad de defenderse frente al parasitismo. Para poder estudiar cualquier comportamiento a nivel individual, lo primero que se requiere es reconocer a cada individuo de la población. Por ello, el primer objetivo que tuvimos que abordar y que hacemos en cada temporada de cría es el marcaje de las urracas de nuestra población de estudio. Este es un método de trabajo habitual en investigadores que trabajan con aves. El marcaje consiste en ponerle unas anillas de PVC de colores en los tarsos. Nosotros marcamos tanto a los adultos como a los pollos. A los adultos los capturamos utilizando unas trampas especiales para córvidos y a los pollos los cogemos del nido cuando tienen entre 15 y 18 días de edad. Cada individuo lleva una combinación diferente de colores en sus dos patas para que puedan leerse a distancia con un telescopio o unos prismáticos. A la vez que los anillamos, les tomamos sus medidas biométricas, como son el peso, la longitud del tarso y del pico, y les tomamos una muestra de sangre para posteriormente sexarlas mediante métodos genéticos.
De esta forma, en cada primavera, una vez encontramos los nidos y los observamos, sabemos quiénes son los propietarios de cada uno de los nidos de la población. Parte de nuestro trabajo de seguimiento de la población es registrar las particularidades de cada evento de cría de cada individuo a lo largo de su vida. Para cada nido anotamos, por ejemplo, si los individuos han sido parasitados, la fecha en la que empieza la puesta, el tamaño de puesta o el número de pollos que sacan en cada intento de cría. Una de nuestras líneas de investigación se centra en el estudio de las defensas que presentan las urracas contra el parásito de cría. Cada año, cuando empiezan a criar, realizamos el mismo experimento que nos permite estudiar la capacidad de las urracas de reconocer y rechazar los huevos parásitos, tanto en un momento determinado como a lo largo de sus vidas. Para esto usamos un método estándar que consiste en el uso de huevos modelo hechos de escayola y pintados que simulan el aspecto real de los huevos del parásito, en nuestro caso del críalo, tanto en forma y peso como en coloración. Una vez que la hembra de urraca empieza a poner sus huevos, nos subimos a sus nidos y les colocamos uno de esos huevos que imitan los huevos de críalo. A los 5 días volvemos a visitar el nido y si nuestro modelo no está es porque la hembra ha reconocido ese huevo como extraño y lo ha sacado del nido. A esta hembra la clasificaremos como rechazadora. Sin embargo, si el huevo permanece en el nido, a esa hembra la clasificaremos como aceptora. Durante los últimos 15 años hemos realizado este experimento y hemos obtenido algunas respuestas a algunas de las preguntas que nos hacíamos. Hemos conseguido tener hasta un 80% de los individuos que crían en nuestra población marcados y hemos obtenido datos de sus distintos comportamientos desde que nacen hasta que desaparecen de la población. Sabemos su edad, con quién se han apareado, si han sufrido parasitismo y por supuesto si son defensivas o no frente a ese parasitismo. Uno de los principales resultados que hemos obtenido con este seguimiento es el papel que juega la edad en el comportamiento de rechazo de huevos parásitos. Hemos visto que las hembras jóvenes de 1 año nunca rechazan los huevos modelo, incluso aquellas cuyas madres fueron rechazadoras. Hay un bajo porcentaje de hembras que empiezan a expulsar cuando tienen 2 y 3 años. Sin embargo, el porcentaje de hembras que empiezan a rechazar aumenta a partir de los 4 años. Así que, las hembras empiezan aceptando los huevos extraños, para rechazarlos solo cuando tienen cierta edad, lo que sugiere que podrían necesitar de un periodo prolongado de aprendizaje, o que su capacidad de discriminación de objetos extraños o su memoria podría mejorar con la edad. A pesar de las ventajas que conlleva este comportamiento defensivo, vemos que hay algunas hembras que no rechazan nunca, incluso llegando a vivir muchos años. Reconocer y rechazar huevos parásitos se considera que es un comportamiento muy complejo que requiere de ciertas habilidades cognitivas. Esto nos ha llevado a hacernos la siguiente pregunta. ¿Son las hembras que son capaces de rechazar huevos parásitos más inteligentes que aquellas que no llevan a cabo este comportamiento? Los animales, y las aves en particular, muestran distintos tipos de capacidades mentales, como la memoria espacial o la capacidad de resolución de problemas que en algunos grupos, como los córvidos, pueden estar muy desarrollados. Los córvidos son aves de cerebro grandes y se sabe que pueden recordar la situación de la comida que han escondido meses después de haberlo hecho, que son capaces de fabricar y utilizar herramientas sencillas para acceder a la comida, o de resolver problemas más o menos complejos, capacidades que se considera que forman parte de lo que se denomina inteligencia general. ¿Puede ser o puede haber una relación entre el grado de inteligencia de las hembras de urraca y su capacidad para distinguir huevos extraños? En la actualidad estamos empezando a desarrollar esta nueva línea de investigación para, en primer lugar, caracterizar las habilidades cognitivas o la capacidad de resolución de problemas de las hembras en un contexto alimenticio y, en un segundo lugar, estudiar el comportamiento de rechazo de huevos parásitos en esta misma hembra. Para llevar a cabo o para estudiar las habilidades cognitivas de la hembra, haremos una serie de experimentos en los que estas hembras tendrán que resolver un problema de índole alimenticio, para lo cual hemos puesto comederos
a lo largo de toda la zona de estudio.